Bueno, continuamos con Alerta Roja Boletín. Ahora sin la presencia de Néstor Ávila, quien debe hacerse unos exámenes médicos. Pero antes del programa estábamos conversando y él me contaba que esta mañana tuvo como invitado en un programa de televisión en Araure, donde él vive, y sobre la inflación. Él es economista, y ayer su secretaria le bajó de internet un cuadro comparativo de cómo ha sido el comportamiento de la inflación a lo largo de la historia del país. Es un cuadro que comienza desde 1918. Es el único momento entre 1918 y 1923 cuando la inflación cae por debajo de la línea, cae menos 24,80%. Y después hay otra caída, no tanto a ese nivel, pero sí baja más abajo del cero, que fue en 1933. A partir de ahí es un sube y baja, ¿no? Hablemos de los últimos 40, de los últimos 50 años. En 1958 la inflación era por encima del cero, pero menos de 10 puntos, ¿no? En 1958. Son como 5 puntos de inflación. Hasta 1973 fue más o menos esa constante, ¿verdad? Tocaba el cero, subió un poquito, en fin. Hasta que llegó la Venezuela Saudita con Carlos Andrés Pérez, que da un salto por sobre los 10%. Se mantiene hasta el 78 por debajo del 10%. Pero en 1978, cuando entra el gobierno Luis Herrera Campín, pega un brinco al 20%. Luego vuelve a bajar a 10% en 1983, 1984-85. Y de ahí salta al 40%. Estamos hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez llegó al gobierno, no. Este es el gobierno de Jaime Lucinchi, de Luis Herrera Campín, perdón. Da un brinco al 40%. Baja en 1998 a 35 más o menos y brinca al 81% la inflación. En el año 1988, estamos antes del Caracazo, 1988, baja en 1989 baja al 30%. Pero en 1993, que había ocurrido el Caracazo, salta otra vez al 70%. Ya está gobernando Rafael Caldera, con aquel genio de la política y de la economía llamado Teodoro Pecó, que nos dijo, estamos mal, pero vamos bien. Bajó en 1992, baja a 30% la inflación. Y pega un brinco, ya era 1997, llegó a 70%. Pero en 1997-98 sube la inflación a 103.24%. 103. Entonces, estos bolsas de la oposición nos vienen con el cuento de camino de que la inflación de hoy es la más alta de la historia incluso dicen que es la más alta del mundo, que también es falso, ¿no? La inflación hoy es alta, no lo podemos negar, pero tiene un componente especulativo que es inocultable. Es inocultable. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comprar un rollo de papel toalé que cuesta 5 bolívares y se lo venden a 12, ¿qué es eso? Especulación. ¿Producto de qué? Del acaparamiento.
Porque a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio no ir a un abasto establecido y comprarle un bubonero, ¿no? Un papel toalé en 12 bolívares. ¿Eso qué es? Acaparamiento, eso es especulación, y son especuladores, y hay una manipulación brutal con el acaparamiento y la especulación. Aquí en Guarare cierran 2 farmacias una vez a la semana para vender aceite, un día venden aceite, un día venden mantequilla y un día venden papel toalé. Porque con el cierre de la farmacia no solamente se molesta el que hace la cola, se molesta el que quiere comprar un medicamento y no puede. La que está aquí en la Plaza Bolívar la cerraron mediodía. Nadie podía comprar medicina. Claro, tiene un doble efecto. O sea, eso no es casual. Como no es casual que en un abasto llevan la mantequilla, en el otro abasto llevan ese aceite, y en el otro abasto llevan la harina pan, entonces tuve 5 colas. Eso es hecho, es profeso. Eso es hecho al propósito. Eso obedece a un plan terrorista. No se le puede llamar otra cosa. ¿Qué le podemos decir a eso? ¿Que son unos vivarachos? No, ese es un plan terrorista. Eso es para exacerbar 2 cosas: el individualismo y el egoísmo. Así es sencillo. La gente no, a veces sin necesitar el producto, se lo lleva, pensando en él solo. Entonces, en vez de comprar, como me decía una señora hoy, bueno, señor Gloria, si yo somos 2 en mi casa, yo compro un paquete de harina pan y punto, de harina de maíz. Igual yo, ¿qué voy a hacer yo con 10? Se me pudren. Yo llevo 10 paquetes de eso de harina cocida y se pudren. Si no te la comes rápido, se daña. Pero la gente está pensando, porque lo están exacerbando, porque es al propósito. Y de eso se encargan los medios. Las grandes corporaciones mediáticas están al servicio de la conspiración. Entonces nos vienen con estas cosas. La abstención es el único país que tiene abstención. Y les voy a decir lo siguiente. En la Cuarta República, al comienzo, sí, la inflación era baja. Pero ¿en qué condiciones vivían los venezolanos? Porque ese es el otro problema. ¿Quién se sacrifica para eliminar ¿a quién sacrifican? ¿A la oligarquía? No, a los pendejos, a nosotros. Uno ve cómo era la inflación. En el año 68, 1968, bueno, 1 punto, 2 puntos de inflación. Pero yo me acuerdo de 1968, las condiciones durísimas en que nosotros vivíamos, y vivíamos en Caracas. Vivíamos con el sueldo de un obrero que era Francisco Antonio Viloni, y éramos 4 muchachos. No, ya éramos 6 a ese momento. Y comíamos, con medio kilo de carne comíamos todos. Porque la vieja Renata y el viejo Viloria se sacrificaban para darnos un pedazo de carne. Y que no podían darnos más allá de un pedacito de carne. A mí no me van a meter a la escoba de que, sí, no había inflación, éramos todos felices. No. Eso tenía un costo social terrible. Y con esto no quiero decir, en términos absolutos, porque esta no es mi especialidad, como decía Néstor, yo no soy economista. Pero no me van a decir, ¿verdad?, que el consumo en estos tiempos de revolución ha aumentado en Venezuela. Ha aumentado muchísimo. Hay un recorte de prensa, que lo están publicando en Facebook, por cierto, en el momento que en el gobierno de Caldera tomaron la decisión de eliminar el seguro social. La tomaron, no pudieron aplicarla porque llegó Chávez, porque si hubiese ganado Frijolito, por supuesto que hubieran eliminado el seguro social. ¿Qué es lo que están haciendo en Europa? Es lo que están haciendo en Estados Unidos. Claro, no hay inflación, hay lo que es hambre, pero hambre, para allá para arriba. Allá están todos los anaqueles llenos, pero ¿quién compra? ¿Quién compra en Europa? Ayer, antier, se suicidó otra señora de 44 años. ¿Sabe cuánto debía? 900 euros. Y la iban a echar para la calle con 6 muchachos. Se mató.
Y los movimientos populares españoles dicen que eso no fue un suicidio, eso fue un asesinato. Ahora le voy a tirar un dato. ¿Ustedes saben a quién le debía la vivienda? La señora. Al Consejo Municipal, allá le dan otro nombre, tienen una corporación, una cosa así, pero pertenece, o sea, es una entidad pública. Yo quiero que me diga alguien aquí, ¿a quién ha sacado el gobierno de sus casas por no pagar? Yo conozco gente que tienen casas, de las viejas, las casas de mar y analogía, que nunca pagaron un bolívar. Si tienen 30 años, 40 años, y yo conozco ahí en la mesa de cada casa, además, pues no había ningún mecanismo para cobrar. Y a nadie lo sacaron de su casa, y en este gobierno mucho menos. ¿Ven? En España, por una deuda de 900 euros hechas a una familia para la calle, con 6 muchachos. Esa es la realidad. Está bien, no hay inflación en España, o es muy baja, pero el desempleo, el hambre, han tenido que prohibir que la gente purgue la basura de los abastos. Entonces inventaron, los van a multar. Van a multar a una persona que está comiendo de la basura. Solamente un fascista como Rajoy puede permitir que eso ocurra en España. Aquí los niños tomaban teteros de agua de maíz. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Portuguesa en el año 73, había un negocio de una venta de empanadas cerquita de la Plaza Bolívar, en la quinta. Y creo que hay un centro de fotocopiador que los atienden las hijas del que era dueño de ese negocio. Y yo un día me estaba comiendo una empanada y veo cómo llegaron 2 niños. Entonces yo le compré una empanada y se la partí por la mitad. Y uno de los niños agarró y había un picante rojo que era muy fuerte. Y el niño le metió como 4 cucharadas a la empanada, los 2. Yo me quedé asombrado, entonces le pregunto al señor, ¿qué es esto, chico? Ese es para quitarse el hambre. 2 muchachitos de 4 o 5 años. Hambre. Yo aquí en un barrio aquí de Guanare, céntrico, por ahí donde estaba el depósito del Estado, esas calles que están atrás. Vi un niño flamenco, como los que se ven en las fotos de África. Un niño que se estaba muriendo de hambre. En el año 1973. Me acuerdo que estábamos haciendo una caminata, creo que con Pompeyo Márquez. Y vimos ese cuadro, un ranchito, y el niño estaba paradito en la puerta. Pesaría 20 kilos. Era un niño como de 12 años más o menos. Nos llamó poderosamente la atención. Claro, ¿qué podíamos hacer? Eso, aquí en el centro de Guanare, no estoy diciendo en el campo, la situación en el campo era súper peor. Eran situaciones dantescas. Y en esto llegó un copellano, Rafael Octavio Rivera, y dijo que nuestros campesinos vivían en guetos y campos de concentración, porque en eso habíamos convertido nosotros el campo venezolano. Claro, este copellano, fascista, el eléctrico, le dicen, o paso fino, se le olvidó un detalle nada más. Ahora, las muchachas y los muchachos de todos los municipios de la geografía portuguesa estudian y pueden estudiar en la universidad en su municipio. Eso en aquella época, cuando yo gobernaba, eso era un sueño, eso era imposible. Era muy extraño que un niño de un municipio como Guanarito o de Papelón fuera a la universidad, salvo algunos casos muy contaditos de familias que hacían grandes sacrificios para que uno de su familia pudiera seguir a la universidad. Tenían que ir a Carabobo, Mérida o el Zulia. Y si no, Caracas. La primera organización que se montaba todos los años en las universidades era el comité de los sin cupo, porque siempre quedaba un lote bien importante de muchachos sin cupo. Entonces se organizaba el comité de los estudiantes sin cupo. Ahora no hay nada, ningún tipo de problema para que cualquiera que quiera, de la edad que sea, puede estudiar. Aquí en Guanare, puede estudiar en Guanarito, puede estudiar en Papelón, en Boconoito.
En Papelón no había ni farmacia. Bueno, el comandante Wilmar Castro Soteldo acaba de inaugurar el CDI, que es un pequeño hospital moderno, bien dotado. O como me decía la otra vez Otoniel Meléndez, por primera vez nació un niño en Turén, en Santa Rosalía, porque ahora tienen el CDI. Antes tenían que ir a parir a Turén o a Carigua. En Ospino, que por cierto, Iván Colmenares tuvo la grosería, tuvo meses diciendo que ese era un estacionamiento, y el hospital de Agua Blanca igual, que eran estacionamientos porque usted entraba ahí y después al rato lo montaban en una ambulancia y lo mandaban para Barquisimeto o para Carigua. No le decía que era un terminal. Bueno, yo invito a Colmenares que vaya, él no es diputado, vaya y vea el hospital de Ospino y pregunte, que le busquen las estadísticas, cuántas personas han sido intervenidas quirúrgicamente ahí, y cuántas niñas y cuántos niños han nacido en Ospino, porque antes o la atendía una parturienta, la atendía una señora de estas que atendía a las parturientas, o viajaba a Carigua o se venía a Guanare. Ahora paren ahí en Ospino o en Agua Blanca. Y le digo, tremendos hospitales, de los más modernos que hay en Venezuela. Yo tuve la oportunidad, fui con Enrique Rodríguez, me acuerdo, hace como un año, y lo visitamos y recorrimos las habitaciones y las instalaciones, unas cosas, pero moderna, el sillón que hay en cada habitación de hospitalización. Cada cama está acompañada de un sillón, pero un sillón, eso que se echan hacia atrás. Y yo le pregunté al director, ¿y este sillón o no? Porque es que antes en los hospitales los acompañantes tenían que dormir en el piso, no tenían donde dormir. Ahora usan este sillón, usan el sillón para dormir, pero también lo usan para que el padre, cuando la mujer da luz, el papá del niño se siente ahí y con toda la comodidad del mundo cargue su niño sobre el pecho. Esa es la diferencia entre un socialismo y lo que está ocurriendo en el capitalismo. Nosotros tenemos problemas, por supuesto que tenemos problemas. Para empezar, la desestabilización, tenemos problemas, ese es obvio. Además de la ineficiencia de algunos funcionarios, también inocultable. La corrupción está siendo combatida con furia, pero decir que antes este país vivía mejor. Yo reto a cualquier opositor para que me demuestre que el estudio, por ejemplo, en el estudio y en la salud estábamos mejor en el año 98 que ahora. Lo emplazo públicamente. Aquí este lunes, cuando arrancó la clase, en todo el país se están repartiendo millones de libros gratuitamente de textos escolares hechos por educadores venezolanos. Se está repartiendo gratis en todas las escuelas de Venezuela y en los liceos se va a repartir la Constitución Bolivariana de Venezuela. En dibujos, comiquitas, porque los niños y las niñas tienen todo el derecho del mundo de saber qué dice su Constitución. Bueno, Maduro cometió la grosería. Los textos escolares se están entregando gratis. Ahí están entregando el Morral gratis. Y le incorporó una medida de emergencia para entregarle los cuadernos y los lápices y las reglas a los niños gratis, para que los padres no tengan que pagar medio. Pero le incorporó una cosa bien importante y excluyente, por cierto. Sacaron unos DVD con sonido para los invidentes. Todo el material que aparece en los textos escolares se lo van a entregar a los invidentes en un CD. Entonces ese venezolano que no ve puede escuchar, puede estudiar como lo hacen los niños que sí ven. O sea, se pensó hasta en ese detalle. Así como
los camaradas leen con los dedos, braille. Bueno, esto fue un CD. Entonces él en su casa coloca en un aparato de sonido el CD y oye su clase. Estudia como estudia el que ve. Ahora yo le digo, dígame cualquiera de los opositores de Portuguesa o de Guanare, ¿en qué país está ocurriendo eso? Mientras eso ocurre aquí, veamos lo que está ocurriendo en Chile, veamos lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en México y lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. En México, Chile, Perú y Colombia está ocurriendo eso porque firmaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que significa hambre y miseria. Así es sencillo. Porque no es casual que los 4 países que han firmado el TLC con Estados Unidos tengan los mismos problemas. ¿Por qué están peleando los estudiantes en Chile? Por una educación gratis y de calidad. ¿Por qué están peleando en México? Por una educación gratis y de calidad. En Colombia, educación gratis y de calidad. En Chile, más de la educación, están por un sistema de salud también, gratis y de calidad. En Colombia, igual. Perú, igual. Y México, igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del capitalismo. Ese es el capitalismo. No es que Chávez fue un mago, no. Chávez aplicó las políticas totalmente contrarias a las que proponía Estados Unidos. Eso fue lo que hizo Chávez, antes de declararse socialista. Pero él entendió, desde que llegó al gobierno se dio cuenta que no podía resolver nada en el marco del capitalismo. Porque el capitalismo no es la respuesta, el capitalismo es el problema. Así es sencillo. Y Chávez tuvo la certeza. Y por eso fue allá a Canadá, donde hubo una reunión donde nos iban a clavar el arca, y fue el único que se opuso. Yo me acuerdo mucho que Oro Pecó trató de ridiculizarlo, le dijo que era un loco, que cómo se le ocurría. Imagínate, al presidente de Estados Unidos, entonces vino este campesino a irrespetarlo. Bueno, y lo hizo, y tenía toda la razón del mundo. Y no porque lo diga yo, porque los hechos lo demuestran. Los hechos son irrefutables. Bueno, que me diga cualquiera de los zánganos que dirigió la educación en Portuguesa, si aquí había posibilidad alguna de que se le dieran los libros gratis a los niños. Los libros, los textos escolares, los hacían en España. Entonces ahora nos dicen que nosotros queremos ideologizar a los niños. Claro que sí. Queremos que se levanten con la cultura de qué? Con los valores nuestros, de nuestros libertadores, de nuestros aborígenes. No podemos seguir haciendo plaza y poniéndole los nombres de los genocidas de nuestros pueblos. Entonces le ponemos Diego de Lozada. Es como que si los franceses pusieran la plaza Adolfo Hitler. Así de sencillo, pues. Pero es que los libros de historia no los construían los escritores españoles. ¿Qué iban a poner? ¿Que los conquistadores fueron malos? No. O sea, el Día de la Raza lo celebrábamos todos los años. O sea, celebrábamos el genocidio de nuestros pueblos. ¿No? Le poníamos nombres a las plazas, incluso a los liceos. Nombres de genocidas. Yo estudié en la escuela Diego de Lozada, en el Jardines del Valle. Con razón. ¿En qué valores me formaron a mí? En esos valores de celebrar el genocidio de nuestros pueblos ancestrales y de odiarlos, por cierto. Y de odiarlos y de repudiarlos. Porque los inteligentes fueron los que vinieron de España para acá. Para acá llegó, para Venezuela llegó todo el bandidaje de España. Ahí no venía nadie decente. Eran sádicos, ladrones, asesinos. Como no los querían allá, no los echaron para acá. Y esos fueron los que fundaron Venezuela. Y ese fue el tratamiento que nos dieron, ¿o no fue así?
Es el mayor genocidio de la historia de la humanidad, el que cometieron en América. Casi nos exterminan nuestros pueblos aborígenes, casi. Entonces ahora la derecha venezolana quiere que nosotros sigamos formando a los niños en los valores del capitalismo, pero ese capitalismo ramplón. No, tenemos que formarlo con otros valores, con la solidaridad, con el respeto, con el amor. Son los valores que tenemos no el individualismo, no el egoísmo, no que ocurra lo que está ocurriendo aquí en Guanare, en el colegio de las monjas. Nosotros no podemos permitir ese tipo de educación. En esa escuela se exacerba el individualismo, el egoísmo y esa competencia estúpida e irracional. Porque la competencia ahí es quien lleva el teléfono más caro. Yo he visto, señora, ¿cómo me ha permitido que mi hija no tenga un BlackBerry o no tenga nada? ¿Qué está formando? Ah, bueno, está formando un gran consumidor de pendejadas, por cierto. Entonces uno ve a una niña de cuarto grado, de quinto grado, con un teléfono en la mano de 20 millones de bolívares. Cumplir. Se despide, pues, su amigo y camarada Fernando Viloria por Soberana 92.9 FM, tu radio popular.